Estamos aquí para hablar de mujeres, es la semana de la mujer, de la igualdad y bueno, pues este es un tema más en una serie de actos que se están haciendo a lo largo de la semana y vamos a hablar sobre la mujer en la Guerra Civil Española. Para hablar de ello tenemos a tres personas en la mesa, bueno, somos cuatro, yo soy Antonio Moreta y tenemos a Tania Bayó a mi derecha, a mi izquierda Ana Miguel y al fondo, al final de la mesa, Ernesto Viñas. Posiblemente Ernesto lo conozcáis más que a ellas dos, aunque también Tania ha estado aquí en una ocasión. Bueno, me ha pasado aquí Pilar, que es muy eficiente, una reseña de Tania Bayó, pero yo tengo que decir que en primer lugar que es una mujer polifacética, porque realmente es capaz hasta de conseguir la presentación que no teníamos hace un segundo en un momento, pero Bueno, es capaz... no la conseguí no, tampoco. bueno, casi. Es como un poquito menos polifacética que Bueno, antes. es polifacética porque es capaz de entrar en muchos temas. Ella nació en Barcelona en 1977 y es productora y directora de cine. Ha trabajado para el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Tiene un curso de posgrado sobre documental, investigación y desarrollo en la Universidad de Nueva York. Tiene muchísimos proyectos, pero voy a destacar pues algunos más recientes, como por ejemplo un libro sobre las sin sombrero, las intelectuales de la generación del 27, que tuvieron mucha menos exposición pública y conocimiento que sus coetáneos varones, ¿no? Y luego también está trabajando, que nos lo ha contado esta misma tarde, en un documental que está a punto de acabar el montaje sobre unas milicianas que en una operación para tratar de recuperar las Islas Baleares, ¿no? en Menorca, ¿no? Pues fueron capturadas y bueno, pues también está en ello. Tiene también otro libro que la biblioteca tiene sobre una niña, ¿no? y sus vivencias de la guerra y bueno, pues aquí viene porque está haciendo una investigación en estos momentos sobre una base de datos, está construyendo una base de datos con milicianas, es decir, mujeres que se enrolaron en el Ejército Popular de la República y anteriormente pues en las organizaciones que las llamaron a la movilización y de eso es lo que nos va a hablar en el día de hoy. Si os parece, voy a hacer la presentación de las tres personas y luego así es más dinámica la sesión. A mi izquierda está Ana Miguel Montiel. Ella es una persona que es licenciada en Historia, ha sido archivera en varios archivos y esperamos que dentro de poco tenga un archivo en posesión, que está trabajando para conseguirlo. Es máster en Patrimonio Audiovisual, Historia y Gestión y Recuperación de Fotografía, Cine y Televisión por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es discípula de Juan Miguel Sánchez Vigil, que es uno de los mayores especialistas, no me atrevo a decir el mayor por ser modesto, pero es un gran especialista de la fotografía y es fotógrafo y bueno, ella es discípula de él y viene aquí para hablarnos de, bueno, de la perspectiva de la mujer en la guerra civil, pero no solo de las que combatieron, sino de otras personas. Ella ha hecho una investigación sobre un fondo fotográfico muy importante que tiene la Cucha, la Caja Vasca, donde nos va a hablar de básicamente de dos estudios, ¿no? De Marín y de otro que se llama Fotocar. Ella nos explicará después el tema. Y por último, a mi izquierda y en el extremo de la mesa, Ernesto Viñas, que nació en Buenos Aires en 1969, que es conocido de esta zona porque es un experto en la batalla de Brunete sobre el terreno y también, bueno, en frío también fuera del terreno nos la explica igual porque la conoce muy bien. Y en este caso, bueno, viene también con su asociación Brunete en la Memoria, que su principal objetivo es tratar de que la historia de la batalla de Brunete pues, se conozca y se difunda, y nos va a hablar en este caso pues, de las mujeres que estuvieron en la batalla de Brunete. Hay una composición variada de profesiones o de motivaciones para estar en esa batalla. También tengo que mencionar que tiene un museo con un gran potencial, con muchos elementos de la guerra civil, la mayoría de la batalla de Brunete, pero también de otros sitios, y que hace poco ha sido objeto de atención por el diario El País, no recuerdo qué domingo, ha sido hace 2 domingos, el pasado domingo, no, este pasado, el anterior domingo, es que el tiempo pasa rápido con esto, sí. Y bueno, un reportaje que había sobre estos temas de recuperación de elementos de la batalla y él estaba ahí. Y dicho eso, voy a pasar a hacer una breve introducción del tema. A ver. Y bueno, aquí tenemos espero que cuando le dé otra vez al botón salga el vídeo. Aquí vamos a hablar de mujeres, ¿no? Y realmente
hay una cuestión interesante en la historia. Mucha gente no sale en la historia. O sea, la mayor parte de los libros de historia que hemos leído hablan de la macrohistoria. Hablan de los generales, de los reyes, de los políticos, de aquellas personas que se les dio relevancia o que tenían posiciones relevantes y por eso es un objeto de tratamiento en la historia. Pero luego está otra perspectiva que es la microhistoria, que es la historia de la gente pues común, que a lo mejor no tuvieron esas posiciones que les significaron aparecer en la historia o tener un cuadro de ellos o una foto, pero que también tienen cosas que les han sucedido, ¿no? Y dentro de esa gente anónima, pues hay mucha gente que se dedica a recuperarla. Por ejemplo, Tania hace un gran trabajo en ese sentido que ahora nos va a contar, ¿no? Y además de eso se une la condición de mujer, es decir, en los años que estamos hablando de la guerra civil y antes, también hoy día estamos luchando por este tema, ¿no? De que la mujer tenga una igualdad salarial o que tenga la relevancia al mismo nivel que cualquiera, porque al final es la igualdad entre todos lo que se persigue, ¿no? Bueno, pues en esta época la mujer no era predominante en la sociedad, o sea, era difícil que una mujer fuera admitida, pues en el ejército, por ejemplo, no había ninguna. Y en otras profesiones, pues a lo mejor sí, maestras sí había bastantes, pero eran pocas las profesiones donde la mujer se le dejaba la oportunidad, ¿no? Y bueno, aquí lo que va a salir es un vídeo de 1 minuto y poco, donde aparece Victoria Kent, que fue nombrada el 19 de abril de 1931 directora general de prisiones, es la primera mujer que la República nombra un cargo alto y la nombra el ministro Fernando de los Ríos, que era el ministro de Justicia. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el Gobierno Provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Para mí es un honor estar en esta mesa, estar con Ernesto, estar con Ana, con Antonio, porque ahora Juan, Antonio, y un placer estar aquí con vosotros. Yo no soy nada visual, a pesar de todo que trabajo con el mundo audiovisual a la hora de las presentaciones, pero bueno, intento, siempre que hago una conferencia o que hablo, os invito también a que cualquier sugerencia y sincera, os lo pido que lo digáis y me interrumpáis sin ningún complejo. Efectivamente, como ha dicho Antonio, yo desde hace unos años me dedico a, dentro de todas mis posibilidades y todo el mundo en el que trabajo, que combina el mundo audiovisual, que combina el mundo de la literatura, que combina el mundo de las nuevas tecnologías, que combina el mundo del turismo de memoria, intento hacer un trabajo muy exhaustivo sobre la recuperación de la memoria de las mujeres, ¿no? En varios ámbitos. Así que trabajé la memoria literaria de las mujeres de la generación del 27 y ahora desde hace 2 años pues estoy inmersa en la recuperación al menos de la posición o de la memoria de las milicianas. No tanto como grupo colectivo, porque que por descontado, sino también a nivel individual. Junto con mi socio, con Gonzalo Berger, pues estamos trabajando en una gran base de datos que va a incluir los nombres y apellidos de todas, espero todas, la gran mayoría de las mujeres que participaron como milicianas en la Guerra Civil Española. Es una base de datos que trabajamos a partir de fondos primarios, es decir, no somos muy estrictos en
en incluir un nombre a partir de una nota de prensa o de una foto, es decir, no, nosotros incluimos un nombre a partir de un documento primario, un subsidio miliciano o una documentación de pagadurías del ejército. Bueno, ya hablaremos que del ejército hay muy pocos, pero sobre todo de los primeros meses de la guerra civil, que es donde las mujeres participaron más activamente como combatientes. Un poco el objetivo de esa base de datos, más allá de tener nombres y apellidos, más allá de la búsqueda de familiares, de conocer si alguna mujer de tu familia fue miliciana, su voluntad es que cambiemos un poco el relato sobre cuál fue la participación de la mujer como combatiente durante la guerra civil. Nuestra teoría es que hubo más mujeres de las que se dice que hubo, y que su participación fue decisiva, más allá de que cogieran un fusil o no. ¿Por qué? Porque nosotros somos del parecer que esa idea de que el miliciano heroico es aquel que cogió un fusil es de nuevo una construcción narrativa desde una construcción histórica desde el patriarcado. Es decir, me da igual que la mujer cogiera un fusil o no, de la misma manera que me da igual que un hombre coja un fusil o no. Me parece valiente que un hombre o una mujer decidiera ir al frente para defender la libertad. Por lo cual, para mí, el acto valeroso, el acto heroico, es aquel que hace que cualquier persona, sea hombre o mujer, salga de su casa, salga de su estado de bienestar, entendemos que un estado de bienestar alterado, obviamente, porque hay una guerra, y decide ir al frente. Ahí, como sabemos, pues pueden ejercer muchos trabajos auxiliares, trabajos de miliciano, pero que no es disparar un fusil, pero están enfrente y ejerce un tipo de trabajo y ejerce una defensa concreta. Esa es nuestros parámetros de trabajo. Si no estamos trabajando por ahora toda la retaguardia, que ahí sabemos que hay un mundo maravilloso, pues, de mujeres que ocuparon estos espacios en ese momento tan masculinos, como eran trabajos más físicos en la fábrica. También tenemos que recordar que estamos hablando de los años 30, donde la mitad de los años 30, donde la mujer ya había tenido una posición de emancipación importante. La mujer, en su gran mayoría, y sobre todo desde las clases obreras, no eran mujeres que estaban en su casa limpiando, sino que ya eran mujeres que habían ocupado los espacios en fábricas y los espacios de trabajo, por lo cual también es cierto que cuando se dice, no, y la mujer cogió y ocupó el espacio del hombre, bueno, no, la mujer ya había ocupado hacía tiempo ese espacio obrero desde la Primera Guerra Mundial, donde la mujer acaba ocupando también espacios de trabajo industrial. Pero sí que es cierto que, y sobre todo esto Ernesto lo contará mejor, cuando ya diríamos, las milicias pasan a ser ejército, la mujer deja de ir al frente en una gran mayoría y se quedan en la retaguardia. Y ahí ejerce una función necesaria, absolutamente, que es la de ejercer toda una industria de guerra, de mantener toda una industria de guerra que permite el buen funcionamiento del frente. A mí, un poco nuestro trabajo con esta base de datos que se llama Mujeres en Guerra, y a la que os digo que no solamente habrá buscar un nombre, sino que invitaremos a mucha gente a reflexionar, acabará siendo un proyecto interactivo, ¿no? Un proyecto web, donde hay varias universidades internacionales que participan. Bueno, habrá como mucho contenido. Entonces, el objetivo principal es, por favor, dejemos de contar el relato histórico desde una perspectiva masculina. Es decir, no hay clases sociales dentro del relato histórico, sino que hay son unas condiciones excepcionales, una guerra que coge a una sociedad desprevenida, todo el que sabemos perfectamente, la gran mayoría, que el año 30, no es que de repente hay una guerra, ¡pam! Y todos, ¡joder, hay una guerra! Sí, todos ya sabemos de dónde venimos, pero donde de repente la sociedad se pone a la altura de un estado de excepción. Y esta sociedad, además, es una sociedad donde acaba de vivir un proceso democrático por primera vez en España desde hacía mucho tiempo, que era la República, y encima acaba de vivir una cosa maravillosa que no solamente sucede en España, pero en España es muy significativa, que es la revolución feminista. De repente las mujeres se
estas palabras no me salen, gracias, la República permite diríamos, ese intento de igualdad. Tampoco nos pensemos que eso también es una falacia de que los republicanos y los modernos eran todos súper igualitarios y para nada machistas. No es cierto. España era una sociedad profundamente machista y lo sigue siendo durante la República. Lo que pasa es que el gobierno de la República avala nuevas leyes de igualdad, por lo cual queremos pensar que si la República se hubiera mantenido, pues seguramente esas leyes, esas propuestas de igualdad, pues se hubieran llegado a conseguir y ahora seguramente estaríamos hablando de un país distinto, ¿vale? Esto es así. Tenemos mucho tiempo por delante, pero también hemos perdido mucho tiempo. Entonces, cuando la guerra, se inicia la guerra, pasa una cosa, insisto en el relato, Mira, yo lo que he podido descubrir, y hablo un poco a proceso personal, porque yo soy una persona que investigo mucho a través de la pasión, ¿no? Y de los núcleos de interés que en ese momento me lleva la propia investigación, y que tengo un proceso muy claro, Pero lo que sí que tengo claro, y sobre todo después de haber estudiado profundamente toda esa generación de mujeres que eran sin sombrero, que son las mujeres de la guerra también, es que cuando se trata la guerra y empieza y el enemigo es el fascismo, que las mujeres tienen muy claro lo que representa el fascismo, saben perfectamente qué es lo que ellas como colectivo están a punto de perder si gana el fascismo. Entonces, cuando ellas se van a luchar, insisto, luchar no simplemente es a coger un fusil, cuando ellas salen a la calle para defender al gobierno de la República, para defender la libertad, no lo hacen simplemente llevadas por un entusiasmo colectivo, porque en ese momento, sino porque son absolutamente conscientes, porque es un colectivo inteligente, ya en gran parte muy politizado y en gran parte educado. Pensemos que ya llevamos años con las mujeres pudiendo acceder a las escuelas. Son muy conscientes de lo que están a punto de perder. Porque si la sociedad española, con la pérdida de la guerra, perdía la libertad colectiva, ellas perdían la libertad individual. Sí, las mujeres, en el momento que se pierde la guerra y se impone la dictadura, vuelven de nuevo al medievo, vuelven a ser ciudadanas de segunda, vuelven a ser sujetos pasivos de la sociedad, vuelven a depender de sus maridos, vuelven a depender de sus hermanos, vuelven a depender hasta de sus hijos. Entonces, dejan de ser sujetos activos. Ese triunfo maravilloso que habían conseguido durante la República, con la pérdida de la guerra, vuelven a perderlo. Ellas son absolutamente conscientes. Por lo cual, cuando salen a la calle a defender la libertad, no la defienden simplemente bajo un lema de un cartel, porque son llamadas a las filas. Porque salen a la calle porque les va la vida en el sentido más íntimo de esa libertad. Y eso muchas veces se pierde la perspectiva desde ese punto de vista. Muchas veces entendemos que las mujeres fueron arrastradas ahí por carteles de propaganda, porque los hombres las empujaban, porque... No, las mujeres salieron conscientemente a luchar. Y las mujeres seguramente, si les hubieran dejado, hubieran luchado hasta el final, a cuerpo, a vida. Porque al final es lo que pasó. En los primeros años de posguerra, las mujeres que habían sido combatientes fueron detenidas, fueron tratadas de prostitutas, fueron rapadas, es decir, fueron muy humilladas públicamente, aquellas mujeres que habían sido combatientes, las que no, obviamente, exiliaron como ellos protestaron. El relato de la guerra civil social no tiene por qué tener un ellos y un ellas. Eso creo que también tendríamos que cambiarlo, ¿no? Fue una sociedad que combatió en conjunto y cada uno hizo lo que pudo. Pero sí que sí se comparte, si se dice, hay unos ellos y hay unas ellas, entonces seamos justos. Y entendamos que ellas tuvieron la misma necesidad de salir a la lucha independientemente y libremente que ellos. Dicho esto, no hace falta que... Ya imagino que de aquí toda nuestra fantasía puede ir más allá de lo que las mujeres hicieron en la guerra. A mí me gustaría preguntaros, ¿cuántos, si es que hay, cuántos de vosotros conocéis algún familiar que hubiera sido miliciana? Seguramente una. Fantástico, esto hablamos.
¿Cuántos de vosotros conocéis un familiar, cercano o lejano, es igual, que fue miliciano? Sí, que compartí. Caray, tú tienes una familia maravillosa. No, es el mismo, es la misma persona. Ah, no, pero hablo de hombres, ¿eh? Es decir... Ah, hombre. Sí. A Sí. pensar que era mujer. Perdón. No, hombres, sí. ¿Cuántos de vosotros sabéis o habéis oído en la familia que habéis tenido algún combatiente hombre en vuestra familia? ¿No ha habido? ¿Uno? ¿Dos? Vale. Todos. Ah, vale, no, como a mí se me ha levantado la mano entusiastamente. Hombres, estoy hablando ahora. Hombres. Hombres. Vale. Milicianos, ¿eh? Sí, bueno, combatientes es igual. Claro, seguramente pasa esto, maravilloso. Es decir, sobre el relato del combatiente masculino tenemos memoria. Del relato de la combatiente femenina no la tenemos. Y no es muy probable, ahora no quiero hacer una verdad absoluta, pero es muy probable que tengáis mujeres que participaron activamente en vuestra familia como combatientes. El problema es que nunca lo contaron. Y nunca lo contaron porque no solamente el franquismo se encargó de silenciar profundamente el hecho si la condición de combatiente de los que perdimos la guerra, que eso también pasó con ellos, sino que cuando llegó la democracia, la vergüenza que se había instaurado sobre las mujeres por el hecho de ser milicianas era tal que nunca éstas ejercieron su derecho a poder decir libremente, cuidado, yo fui miliciana. Porque cuando se hizo durante la transición todo el proceso de recuperación de la memoria histórica sobre los que en ese momento habían sido vencidos, como se escribió en masculino, se puso énfasis en el hecho heroico de ser miliciano, pero no se puso énfasis en el hecho heroico de ser miliciana. Y la miliciana residió años después, a pesar de haber llegado a la democracia, en esa especie de espacio íntimo y vergonzoso que había representado ser una mujer combatiente. ¿Por qué? Porque el franquismo se encargó de convencer a la sociedad que el ser una miliciana tenía algo mucho que ver con el tema sexual, con el tema de ser mujeres flojas, de ir al frente a alegrar la vida a los hombres. Y esto cuajó profundamente en la sociedad española. De tal manera que yo, en la investigación que nosotros llevamos a cabo, y antes les contaba a ellos en la comida, es algo que me parece tan fascinante, porque nosotros movemos documentación, llamamos a una familia, porque además yo tengo algo más de hola, ¿qué tal? Imagínate, yo es que me pasa muy flipo, pero hola, ¿qué tal? Mira. ¿Tu tía era tal? Sí. No te llamo porque era miliciana. Perdona, ¿tú quién eres? Bueno, entonces sentamos todo el proceso. No, pero mi tía, abuela, es igual. No era miliciana. Bueno, sí, se llamaba tal, vivía en tal calle en el año 36. Sí, era miliciana. ¿Qué nombre, no? Bueno, tengo una documentación, patapín, patapam, todo el proceso. Se manda la documentación a la familia. La familia, a cabo de 2 días, normalmente, de silencio, llaman. Es la primera noticia que tengo de que mi X era miliciana. No puede ser. Es así, esta documentación no engaña. Era miliciana. ¿No será que mi abuelo o mi tío la obligó a ir al frente? No. ¿Por qué? Porque tiene que obligarle a ir al frente. De nuevo el relato masculinizado que se apodera de la idea de la libertad autónoma de una mujer de luchar por su libertad. No, decidió ir al frente, las razones no las sé, pero la cuestión es que fue miliciana. Es igual fuera por una razón u otra. Él estaba ahí y las balas no discriminan de, tú no has venido por decisión propia, no te voy a matar, ¿sabes? Una bala es una bala. Entonces, ese proceso, estamos hablando del 2018, sí, este proceso, claro, de silencio absoluto sobre su condición de combatientes es fascinante. ¿Qué pasa? Que la mayoría han muerto. Sí, hay una memoria que no se ha recuperado y es esa. Entonces, es tan doloroso ver que hay una memoria, y mira que hay muchas memorias que se tienen que recuperar, pero ostras, que el relato en femenino de la guerra, si el relato de la historia en general se hace fragmentado, el de la guerra se hizo fragmentado para contar en femenino la retaguardia y en masculino
la primera línea de frente, pero es que encima ese ya fragmentado se fragmentó más, porque la línea de frente, que tenía que ser también contada desde las dos perspectivas, solo se contó desde una. Pero bueno, digo siempre lo mismo que digo con la sin sombrero. No pasa nada, no pasa nada, ya está. Es decir, siempre hay tiempo de recuperar el tiempo perdido, siempre hay tiempo de seguir escarbando y seguirse preguntando, siempre hay tiempo de que en un cajón aparezca una foto, siempre hay tiempo de una carta, siempre hay tiempo de un diario, siempre hay tiempo de preguntar 2 y 3 veces a aquellos que aún están vivos. Yo a mi abuela, que la tengo frita ya de preguntar, pobre, debe pensar, ¿por qué no se ha dedicado a otra cosa? Me costó mucho tiempo que me dijera si conocía a una mujer. Entonces, al final, pero mucho tiempo después, un día me confesó que creía que una prima suya, que la había visto con el mono azul un día que había venido a casa, que se fue al frente de Aragón. Dije, bueno, pero vamos a indagar, ¿cómo se llamaba esta prima María? Entonces, ella empezó a construir el relato sobre su prima María, que la había visto patapín patapán. Bueno, pues al final esta prima María había sido la hostia. Había ido al frente, había ido a Tardienta, después se había ido no sé dónde. Bueno, sí, había sido una mujer súper activa. Pero sacar el relato en femenino de esa combatiente en un núcleo tan cercano a mí como era mi abuela, me costó muchos meses. Porque de entrada había una negación a esa posibilidad. Bueno, ese es mi trabajo. Yo no sé, yo voy a pasar ya a Ana. Ese es mi trabajo, es el trabajo que hago, que hacemos junto con Gonzalo, y que bueno, que esperamos que a lo largo del año que viene ya esté, bueno, nunca estará terminado, nunca estará, siempre estará, eso será una página web o una web en activo y en proceso, pero bueno, sí que poderla presentar a finales de este año, a principios del año que viene. Pues nada, muchas gracias, Tania, y un aplauso. Y cuando la tengas, pues a ver qué hacemos para volverte a traer aquí. Bueno, vamos a dar el paso a Ana Miguel, pues cuando quieras, ¿no? Tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer la invitación para estar hoy aquí. Para mí es todo un placer compartir esta mesa con vosotros. Y bueno, la verdad es que yo cuando en la universidad estudié Historia, y lo cierto es que siempre que hablábamos de historia social, siempre era historia social del hombre. El tema de la mujer no se tocó nunca en profundidad, y cuando yo empecé este máster en fotografía, en audiovisual, yo tenía claro que la investigación que quería hacer tenía que ser sobre la mujer. Quería ponernos mi granito de arena en este tema. Y bueno, así decidí hacer este trabajo de la mujer en la Guerra Civil Española a través de la Cuchateca. En ese momento yo estaba en la Biblioteca Nacional y pensé estudiar unos fondos de la Guerra Civil en la biblioteca, pero la verdad es que en la Biblioteca Nacional los fondos que hay están ya estudiados, o los que no están estudiados están en proceso, y el resto que quedan están en bastante mal estado, son fotos en sobres sin ningún tipo de orden. Y pues como decidí dar voz también a estas mujeres, pues quise dar voz a una fototeca que es muy poco conocida y que yo creo que después de la Biblioteca Nacional es la fototeca en tema de guerra civil más importante que tiene España. Y en concreto yo pues estudié estos dos fondos, Fotocar y Marín, que los escogí al principio por ser los más importantes, pero sin saber a lo que me iban a llevar, porque cuando uno empieza una investigación dice yo quiero ir por aquí, quiero hacer esta línea, pero cuando luego empiezas a estudiar y demás te das cuenta pues que la investigación te va llevando por otros derroteros un poco diferentes. Entonces, bueno, no sé si podemos pasar la diapositiva. Sí, puede pasar, sí. Entonces, bueno, yo decidí estudiar esto y mi intención era pues demostrar un poco el papel activo que había tenido la mujer en el contexto de la guerra civil. Lo que hicimos fue, pues efectivamente, seleccionar estos... Uy, así mejor. Perdona, pero me voy a poner aquí para ver. Fue seleccionar estos dos fondos. En este caso, esta foto que está ahí, vemos que son unos médicos que están trabajando en una mesa. Y la he traído pues porque muchas veces se tiene el estereotipo de la mujer en el caso de la guerra civil, pues de enfermera, ¿no? Esto es un ejemplo de que no solo fue enfermera, también trabajaron en el papel de médico, ya se están ahí con la bata de médico, están trabajando en la mesa. Y todas las fotos que se han traído aquí, o sea, este no es un único ejemplo aislado que puedes decir, bueno, se sacó de modo publicitario y demás, sino que se han encontrado muchas fotos de este tipo, o sea, que podemos corroborar que la mujer realmente hizo esos trabajos, ¿no?
Entonces, bueno, lo que pone un poco ahí, la actividad de la mujer en la guerra fue muy, muy importante en muchos aspectos, en el de la salud, por ejemplo, en este caso, también en el plano militar, que ha estado antes hablando Tania de ello, en el tema de la industria, en asociaciones, y bueno, es un sector de la sociedad que muchas veces ha sido olvidado, incluso ha sido repudiado, y lo que quisimos hacer con este trabajo fue pues, sacar un poco a la luz este papel. Podemos, yo creo, pasar a la siguiente. Los objetivos un poco pues, los que ya he comentado, mostrar este papel activo en la mujer, tanto en el campo de batalla, que luego veremos que en mi caso no fue posible por los tipos de fondo que fueron, pero también en la retaguardia, es decir, hablar tanto de la vida militar y civil dentro de lo posible. El segundo objetivo, la verdad es que fue un poco ambicioso, pone ahí determinar la verdad de la imagen, porque sí que es verdad que cuando hablamos de fotografía, sobre todo, no nos podemos fiar mucho de lo que vemos, porque la fotografía en muchas ocasiones se utiliza a modo de publicidad, y muchas veces la publicidad no refleja fielmente la realidad. Entonces la intención era también saber si realmente las mujeres realizaban esas funciones que se ven en las fotos o no. Identificar a personajes siempre que fuese posible, esto siempre es algo que cuando se trabaja en tema audiovisual se intenta hacer, sobre todo en investigaciones históricas, dar luz e importancia al papel de la mujer y por supuesto pues, aportar nuevos datos a la historia de la fotografía, de la figura femenina en el siglo XX. En este caso la foto es de unas mujeres que están trabajando en un taller de costura. Yo creo que sí, debemos seguir. En cuanto, bueno, en esto tampoco me quería enrollar mucho en el tema de la metodología, básicamente lo que hicimos fue construir dos pilares básicos, uno más histórico, que yo en un principio dejé un poco más de lado porque con el tema de mi carrera y demás como que ya lo tenía un poco más visto y lo aparté, y el segundo fue el de análisis de 2.675 fotografías en total, estudiando el fondo Fotocar de Ricardo Martín y el fondo Marín de Pascual Marín. Si seguimos... Esta foto a mí me parece muy graciosa, es de unas enfermeras que están jugando con haciendo como un corro de la patata con unos militares, o sea que también vemos que aunque fuesen enfermeras, militares, incluso ellos juntos, pues pasaban buenos ratos y demás. Bueno, lo que pone ahí, contactamos con la Cuchateca y elegimos una serie de pautas para seleccionar fotografías. Esto me parece muy importante porque cuando yo digo que estudié la foto de la mujer, la gente muchas veces me pregunta, pero la mujer en un papel protagonista, en un papel secundario, y nosotros con Juan Miguel decidimos ver todas las fotografías de las mujeres, estuviesen en un papel principal o en uno secundario, es decir, siendo solamente pues, espectadoras de un desfile o demás, porque para nosotros era muy importante el hecho de contextualizar no solo el valor de la mujer, sino como dentro de la sociedad en su conjunto se veía a esta mujer, ¿no? Por eso he puesto aquí la foto esta de las mujeres con los militares jugando al corro de la patata. Esto nos pareció muy importante, el tema de la contextualización, y por eso elegimos todas las fotos. Y por último, bueno, hicimos una ficha para recoger los resultados, donde hicimos, bueno, pequeñas descripciones, elaboramos pues también el tema de los pies de foto y demás. Esta foto también me parece muy graciosa porque yo creo que incluso hoy, cuando pensamos en el mundo del toreo y demás, siempre pensamos en hombres, en un hombre torero. El hecho de que una mujer que toree se nos parece un poco más complicado, pues aquí en este caso estas eran hermanas, las hermanas Urquijo, y toreaban, debían ser bastante famosas en la época. He puesto ahí porque esto fue un poco el punto de inflexión de mi investigación, la diferencia que hubo de fotos entre un fondo y otro. Estamos hablando de que en el fondo Fotocar había 182 imágenes, mientras que del fondo Marín encontramos 2.493, o sea que era una diferencia bastante importante. Y yo creo que fue fallo mío de que la pasión me llevó a ir primero a las fotos y luego decir, bueno, y luego ya miro lo demás, ¿no? Pero claro, cuando me encontré con esto dije, jolín, aquí ha pasado algo y cómo puede ser posible que siendo los mismos años de uno haya tan poco y de otro haya tanto. Y entonces yo hablando con Juan Miguel, que es un profesional estupendo y también es una persona maravillosa que me apoyó muchísimo en la investigación, me dijo, para un momento y estudia un poquito los fondos, a ver el marco teórico de los fondos, a ver qué es lo que está sucediendo. Y lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la Fototeca Cucha, que me he adelantado, y luego ya os hablo de los fondos. La Fototeca Cucha se trata de una colección fotográfica con más de 1 millón de instantáneas que ilustran la historia del siglo XX, en concreto de Vitoria, del País Vasco. Es uno de los mejores archivos de Europa y por eso decidí escogerlo para hacer esta investigación y dar un poco de luz a este archivo, y lleva unos 40 años conservando y dando a conocer su patrimonio, con lo cual es muy desconocido pero es muy importante. En este caso la foto que vemos es de las pocas que he podido recoger del bando republicano,
porque al estar en el entorno de Vitoria, claro, prácticamente desde el inicio pertenecía al bando nacional, con lo cual encontrar fotos de tema republicano me fue muy difícil. Esta es una de las pocas que he encontrado, son mujeres desfilando, una de ellas tiene una pancarta que pone UHP, Unidos Hermanos Proletarios, y bueno, me pareció curiosa traerla. Sí que es verdad que es de un par de meses antes de la Guerra Civil, porque esto fue un discurso de Carrillo, de 1 de mayo, y la guerra empezó, depende de la fuente que se consulte, 17-18 de julio, más o menos. Entonces, sí que fue unos meses antes, pero me pareció curioso traerlo porque es de las pocas que he podido encontrar del bando republicano. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, bueno, yo ya cuando vi esta diferencia de número de imágenes, me puse un poco a investigar sobre los fondos ya en el marco más teórico. Entonces, bueno, en cuanto al fondo Fotocar, es fundado por Ricardo Martín en el año 1914. Empezó en San Sebastián el primer estudio fotográfico que se llamó Fotocarté, porque fue el primero que tuvo un estilo francés dentro de España. Este hombre compaginó su actividad de fotógrafo con colaborador de la prensa y corresponsal en revistas hasta el año 36, el año en el que empieza la guerra, cuando él muere. Lo que pasa en ese momento es que es su mujer, Agustina Zugasti, la que se hace cargo de este estudio, junto con su hijo Vicente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí pues la mujer seguramente, por lo que hemos podido saber, tendría entre poca y nada idea de llevar este tipo de estudio. Y no solo eso, sino que cuando empezó la guerra ya se declaró abiertamente republicana. Estamos hablando en un sitio del País Vasco donde casi desde el inicio era del bando nacional. Con lo cual, claro, ahí ya nos encontramos uno de los motivos por los cuales es posible que hubiese menos fotografías de este fondo que del resto. Sin embargo, a pesar de ello, la verdad es que el estudio se hizo bastante famoso y ha estado abierto hasta el año 91, cuando su hijo se jubiló. Y el franquismo, lo cierto es que no consiguió cerrarlo, lo único que consiguió fue castellanizar el nombre. Por eso ahora lo conocemos como Fotocar y no como Fotocarté. Y cuando empecé a estudiar el fondo Marín, pues ya acabé de entender todo lo que había pasado, y era que en el año 14 Pascual Marín también llega a San Sebastián y empieza a trabajar precisamente en Fotocarté, de la mano de Ricardo Martín. Y se ve que no se acabaron de entender del todo, y en el año 1920 él decidió fundar su propio estudio, Casa Marín, en la calle Garibay número 24, y él se declaró abiertamente nacional y además fue fotógrafo oficial del bando nacional. Con lo cual yo cuando vi esto ya entendí un poco por qué esta diferencia de número de fotografías. Además, él tras la guerra, pues siendo además corresponsal de otras revistas, de otros periódicos, se hizo muy amigo de la reina María Cristina, fue también fotógrafo de la Casa Real. Después de ello, pues al final él muere en el año 59 y ya antes Paco Marí, su sucesor en el 45, inaugura una nueva etapa centrada sobre todo en la fotografía taurina. Y ya después, cuando muere en el 72, pues el archivo sería comprado por la Caja de Ahorros Municipal y acabaría pasando a lo que conocemos hoy como Uchateca. Entonces, claro, yo una vez que me di cuenta de esto dije, ahora puedo entender un poco qué es lo que pasa. Y cuando yo estuve estudiando el tema de Agustina Zugasti, sí que nos decía pues, que ella se había declarado republicana, pero no decía el año. Y el caso es que estas 182 fotografías que encontramos eran todas del año 36. Con lo cual, a mí esto me lleva a pensar que seguramente sería a partir del 37 cuando ella se declaró republicana y dejaría de tomar fotografías, sobre todo a pie de calle, porque luego sí que es verdad que se han encontrado retratos que no se pueden datar exactamente, pero sí que están entre los años 30 y 40. O sea que ella siguió trabajando, pero ya solo a modo de retrato, no a modo a pie de calle, ¿no? Y la fotografía que ella tiene sobre todo es de tema social. Sin embargo, si vamos a Marín, en este caso vemos que él trabajó durante todos estos años, fue fotógrafo del bando nacional, y vemos que él sobre todo tiene fotografía de tema militar. Tema militar, que generalmente cuando digo tema militar no me refiero a milicianas, sino solían ser mujeres que lo que hacían era o bien desfilar en alguna celebración, o bien estar viendo allí los actos y demás. O sea, no tuvieron ese papel de milicianas como lo que hablaba Tania. Estos dos fondos en conjunto nos dan una idea un poco global, el fondo Fotocar un poco más en el plano social y el fondo Marín un poco más en el ámbito militar o de actos civiles, nos dan una idea un poco más global de lo que pudo ser la guerra en este contexto en concreto del País Vasco. También aportamos nuevos datos a la historia de la fotografía, a la historia de la mujer. Y sobre todo, lo más importante es que yo con este estudio lo que quería era pues, dar un poco de valor a la mujer
Y al final lo que pasó es que le di valor a las mujeres que estaban delante de la cámara, pero también a la que estaba detrás, porque muchas veces cuando se habla de Fotocar solo se recuerda el nombre o bien del hijo de Vicente, que fue el que trabajó los últimos años, o bien del fundador, pero no tanto del nombre de Agustina, que fue la que trabajó durante todos estos años y que a pesar pues, de tener esa dificultad de declararse republicana en el peor momento que podía haber hecho, tener que encargarse de su hijo, de tener que llevar un negocio, ya consiguió sacarlo adelante y que incluso años después el franquismo no le cerrase el negocio y solamente le pidiese cambiar el nombre. Así que esto fue un poquito lo que concluimos con esta investigación. Y bueno, creo que es importante que se siga haciendo investigaciones en el tema de la mujer, que cada vez se hacen más, pero creo que tenemos que devolver un poco pues, la importancia, ¿no? Y el valor que ha tenido la mujer en el devenir de la historia, que yo creo que muchas veces se la ha robado. Muy bien. Te paso la patata caliente. Sí, pues muchas gracias, Ana, por tus aportaciones. Luego al final habrá un turno para preguntar o compartir ideas, que no lo he dicho al principio, así que tendremos oportunidad de hacerlo. A continuación, Ernesto Viñas. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, lo primero, por supuesto, daros las gracias por esta asistencia, por llenar la sala y transmitir también mi agradecimiento a Antonio y a Pilar por la invitación a participar en esta jornada centrada en la participación femenina en la guerra civil y, en mi caso, en la batalla de Brunete. Tengo que decir que se supone que sé algunas cosas o bastantes cosas de la batalla de Brunete, pero cuando me propusieron este tema de la mujer me vi en apuros, porque no me había centrado mucho. Sí que tenía una idea difusa de en algún momento hacer un artículo, contemplar un poco la participación femenina, pero evidentemente en una batalla que dura 20 días, en la que participan aproximadamente 150.000 combatientes y reiteradamente todas las fuentes, todas las órdenes de la primera línea, que es a lo que uno fundamentalmente se dedica, a la evolución de los combates, siempre se refieren a unidades masculinas, la mujer ocupaba un lugar que, bueno, hay que hacer un poco más de investigación para encontrarlo. Pero sí que me he dado cuenta que las mujeres de las que particularmente conocemos su nombre y están asociadas a la batalla de Brunete, sí que están relativamente bien reflejadas en los documentos, en la historia, y hay una fuerte memoria sobre su presencia, ¿no? No fueron muchas, pero sí que conocemos bastantes datos del puñado de mujeres que estuvieron presentes en la propia batalla de Brunete. Después de lo que han dicho Tania y Ana, ya sabemos que en el ejército español, previo a la guerra civil, a la sublevación militar, al golpe de Estado de julio del 36, no había mujeres. No, la mujer no participaba del ejército, ni de la armada, ni del ejército del aire. El acceso de la mujer a las armas y al ejército popular primero fue, evidentemente, a través de las milicias. Cuando el pueblo, yo me voy a centrar un poco más en Madrid y en los frentes de la zona centro, pero fundamentalmente en Madrid, cuando el pueblo de Madrid asalta los cuarteles, se apodera del armamento y forma un embrión de fuerza armada, de ejército popular, que con toda urgencia y sin poder perder ni un minuto se tiene que desplazar a la Sierra de Madrid para frenar, en este caso sí, a una fuerza organizada con sus mandos, con su estructura regular, que es el Ejército del Norte, mandado por Emilio Mola, ¿no? Que viene a tomar Madrid, que es el objetivo inmediato del ejército sublevado. Estas milicias van con mujeres, evidentemente, están en armas. Las organizaciones del Frente Popular mandan a sus mejores militantes y entregan el fusil a la gente más confiable, y entre ellas, evidentemente, hay, no sé el número, pero hay una fracción importante de mujeres, y también son importantes cuantitativa y cualitativamente. Es una presencia que hace ganar a las unidades y que también están marcando un hito en la historia militar prácticamente mundial, porque no hay muchos antecedentes de esto, ¿no? Cuando el ejército republicano pasan los meses en torno a la zona centro, a la defensa de Madrid, se ve claramente la necesidad de pasar a una estructura de ejército regular, ir superando la estructura miliciana y convertirse en divisiones, primero en batallones, después en constituir con ellos brigadas, con ellos divisiones y finalmente cuerpos de ejército. En este paso de la estructura miliciana a la estructura de ejército regular, que en el entorno de Madrid se acelera en
primero en la defensa de Madrid, después de la pérdida de Toledo. En la defensa de Madrid, y sobre todo se acelera y se decreta y pasa al papel en enero del 37, el 1 de enero del 37 se crean las 10 primeras divisiones en el Ejército del Centro. En estas unidades ya la mujer no está presente como combatiente armado, como combatiente de la primera línea. El papel que se le da a la mujer obviamente sigue siendo importantísimo, que es participar en la producción de guerra, en la defensa pasiva, en la organización de la población civil para actuar frente a los bombardeos artilleros aéreos, trabajar en la propaganda, en la producción de guerra, la agricultura, la agitación política y en las milicias de la cultura, que también es un instrumento del Ejército Popular y del gobierno republicano para fortalecer la propia cohesión de las unidades militares, es decir, hacer un trabajo muy fuerte para que los combatientes superen el analfabetismo y accedan tanto a la capacidad de leer prensa como a generar prensa. Se hizo un trabajo cultural fundamental en la retaguardia y también en las primeras líneas, donde la mujer, lo tengo que estudiar mejor, pero ya por lo poquito que he visto, tuvo un papel importante. Así nos plantamos, como yo voy a hablar de la mujer en la batalla de Brunete, nos plantamos ya en mayo de 1937, cuando la estructura dentro del Ejército Popular, o sea, ya hay Ejército Popular dentro del Ejército de la República, la estructura miliciana está completamente superada. En otras zonas del país, de la zona republicana, del campo republicano, llevó más tiempo, como puede ser Aragón, posiblemente en Cataluña, desconozco con detalle esa parte de la historia, pero estoy convencido que el Ejército del Centro republicano iba como en vanguardia, era el que marcaba el paso a seguir a la reorganización de todo el Ejército Popular. Entonces, en la batalla de Brunete, realmente si queremos contemplar de una manera amplia la presencia que tuvieron las mujeres, por un lado no podemos olvidarnos de la presencia de civiles en los pueblos que atacó el Ejército Republicano. O sea, la batalla de Brunete, resumidamente, es un intento del Ejército Republicano de alejar el frente de guerra, de expulsar al ejército franquista de los arrabales de Madrid, de la ciudad universitaria, y poner el frente en este sector, donde estamos nosotros, de Quijorna y Villaviciosa Odón aproximadamente. Era una operación en pinza, donde un ataque, el principal, se daba por esta zona, otro salía de los arrabales al sur de Madrid, de Usera, se debían encontrar en el entorno de Leganés, cercar a todas las fuerzas franquistas que desde noviembre del 36 atacaban Madrid, y provocar un alejamiento del frente, derrotar a estas unidades embolsadas y defenderse de las que iban a venir desde afuera. Por otro lado, lo que quería forzar la República es que Franco se trajera todas sus mejores unidades del frente norte, que estaba siendo atacado y estaba aislado, no se podía enviar refuerzos directamente a la cornisa cantábrica. Entonces, el ejército republicano que entra en combate en Brunete, que es por un lado el ejército de maniobra y por otro el cuerpo de ejército de Vallecas, los que atacan el 6 de julio del 37, van a actuar sobre una serie de pueblos. Esto se llama Batalla de Brunete y esto nos da un poco la idea del fracaso de la aspiración de máximos del ejército republicano, porque se tendría que haber conocido, de haber salido bien, como Batalla del Levantamiento del Cerco de Madrid. Entonces, el ejército de maniobra, al atacar en todas estas zonas, lo que encuentra aquí es una fracción de la población civil que hubo en origen antes de que existiera la guerra, ¿no? En noviembre del 36, cuando avanzan las columnas franquistas, primero se frena Mola en el norte, pero después se tiene que afrontar la progresión del ejército expedicionario mandado por Franco, que viene para acá. En noviembre del 36, una parte de estos pueblos, que luego eran un campo de batalla de Brunete, cambian de manos, y en ese momento parte de la población civil se va para Madrid. No admite quedarse bajo el poder bajo el gobierno de las fuerzas de Franco y se abandona los pueblos, evidentemente. Los que pensamos que se quedan aquí son o los neutrales, o los que no les da tiempo, o los que no tienen en principio nada que temer. Luego hay un segundo momento de evacuación de republicanos, que es cuando en la batalla de la carretera de La Coruña, en enero del 37, Villanueva del Pardillo, Majadahonda y estos pueblos más cerquitas de la sierra también cambian de manos y son ocupados por el ejército de Franco. Entonces, cuando los republicanos retoman esta zona, o la asaltan o avanzan sobre ella, la población civil que hay aquí, lo que hemos sabido,
está compuesta básicamente por mujeres de distintas edades, por niños y por mayores, varones mayores, porque los que están en edad militar básicamente están ya enrolados. Esa población civil, de alguna manera, casi siempre, por los testimonios que hemos sabido, camina, evacúa hacia la retaguardia de la zona franquista. O sea, ni siquiera se les impide moverse con relativa libertad. Sí se encuentran la guerra en sus pueblos, empiezan el bombardeo, la acción artillería y tal, pero ellos salen, salvan la vida de la manera que pueden y no encuentran especiales problemas, por los testimonios orales que he escuchado, en pasar a pueblos de la retaguardia en manos del ejército franquista, ¿no? Esa sería una categoría de mujeres, las civiles que están en Quijorna, que están en Brunete, que están en Villanueva de la Cañada y que están en Villanueva del Pardillo. Luego, dentro de las mujeres que ya podemos decir que están vinculadas a las unidades armadas, a los ejércitos, las que están militarizadas de alguna forma, tenemos que determinar dos zonas diferentes. El campo de batalla, propiamente dicho, el lugar donde chocan las fuerzas, las unidades de vanguardia, y la franja que está en torno al campo de batalla, que es lo que se llama zona de los ejércitos, en ambos campos, tanto en el republicano como en el franquista. Hay una zona de lucha, donde las unidades están combatiendo y tienen enfrente al enemigo, y una retaguardia propia, donde las unidades precisamente propias del mismo ejército que está en primera línea, va por los abastecimientos, hace el relevo de unidades, evacúa a sus heridos. Entonces, en esta retaguardia, también con diferentes profundidades, tenemos los hospitales de sangre, que son aquellos dedicados a heridos de guerra, a la tropa que llega con las heridas adquiridas en el combate. En este escalón, en los hospitales de guerra, es donde hay una gran abundancia de mujeres implicadas en la sanidad militar. Realmente pienso que es uno de los empleos, de las funciones más comprometidas que puede tener una mujer en un ejército donde se le ha prohibido, donde se le ha expulsado del hecho de portar armas y de estar en primera línea. Entonces, tanto en los hospitales franquistas como en los hospitales republicanos, el número de enfermeras, de algunos casos de conductoras de ambulancias conocemos, y seguramente hay también doctoras, pero sobre todo en este campo, creo que era más habitual en el ejército republicano, están presentes en estos hospitales. La diferencia entre las enfermeras de un lado y otro en su función, en su entrega al trabajo y tal, es seguramente mínima, pero sí tenemos que en el campo franquista lo que hay es una gran presencia de religiosas, o sea, muchas monjas, de hecho, bueno, he visto la lista de órdenes religiosas que dotaban a las enfermeras, es extensa, hay 6 o 7 órdenes religiosas que aportaron su personal, ¿no? La jefa de todas las enfermeras, estaban entonces las religiosas y estaban las civiles. Y es curioso como en el ejército franquista, en aquel momento, no tienen pertenencia a las Fuerzas Armadas, digamos. O sea, son civiles incorporadas, no tienen el estatuto de miembros del ejército. También hay muchas voluntarias que no están integradas en las órdenes religiosas, pero perfectamente pueden estar afiliadas a FEDJONS, a las milicias unificadas, o a otras organizaciones políticas o femeninas creadas ya en el campo franquista. En la retaguardia republicana lo que vemos en los hospitales es la procedencia de mujeres españolas, también voluntarias, que suelen venir del Socorro Rojo Internacional, de las organizaciones del Frente Popular, y junto a ellas hay progresivamente, además en aumento, una presencia muy importante, y la verdad que es un hecho que a mí me resulta fascinante, de voluntarias extranjeras. En un primer momento incorporadas al Servicio Sanitario Internacional, que después cambió de nombre por Ayuda Médica Extranjera. Aquí llegó a haber, si no recuerdo mal, hasta 700, 800 profesionales de la sanidad, aparte de camilleros, o sea, enfermeras, practicantes, médicas y médicos, integrados en el ejército republicano. Y aquí tenemos nacionalidades tan variadas como las que tuvieron las propias brigadas internacionales, que era la fuerza masculina y de combate.
Entonces tenemos esta zona inmediata al campo de batalla, donde la presencia femenina que encontramos básicamente es esta, vinculada a la sanidad militar en tareas médicas o de administración de hospitales. Ese es el grueso de las mujeres que encontramos ahí. Y luego hay un cierto número de mujeres de las que sí conocemos su nombre y parte de muchos rasgos de su biografía, que aparecen ya presentes en la zona propiamente dicha del campo de batalla, en la propia zona de combates. Dentro de la zona franquista, o sea, vinculado al ejército franquista, la verdad es que habrá que investigar más, pero en esto la República gana por goleada en número y en variedad de funciones, o sea, en profesiones de las mujeres que están presentes en primera línea. Dentro del campo franquista, la verdad es que solo he sido capaz de encontrar a las hermanas María Luisa y María Isabel. Me voy a poner tus gafas. Sí. María Luisa y María Isabel Larios Fernández de Villavicencio, que son popularmente conocidas como las Marquesitas de Larios por la tropa republicana. Son dos enfermeras que aparentemente serían miembros de la aristocracia española, que estaban en el pueblo de Brunete ejerciendo como enfermeras en lo que el día 6 de julio era un frente tranquilo y casi marginal, donde no se esperaba la ofensiva republicana ni se esperaba la que se les cayó encima a las escasas guarniciones del ejército franquista que cubrían esta zona. Entonces estas dos enfermeras son capturadas junto con al ser tomado Brunete por la 11 División de Lister, que fue realmente un golpe de mano, prácticamente no tuvieron que entablar combate. Se las presenta ante la prensa, hay todo un esfuerzo republicano por mostrar lo que empiezan a ser sus primeras victorias, porque recordemos que la República había perdido continuamente terreno, siempre había dado combates defensivos encima de los que, como mucho, había conseguido aguantar el tipo y salvar lo fundamental del frente, pero siempre perdiendo terreno. La ofensiva de Brunete, lo que es conocida como la ofensiva de Brunete, es el primer momento donde el ejército de la República sale a campo abierto y sale en actitud ofensiva. Por lo tanto, es natural que el primer pueblo, que además fue tomado de una manera militarmente brillante, que implica un grado de pericia militar muy alto por parte de la 11 División de Lister, fuera muy fotografiado y fuera muy mostrado al mundo todo lo que tiene que ver con la toma de Brunete. Sabemos que fueron perfectamente tratadas, se le dio un tratamiento correcto de prisionero de guerra, y en diciembre, unos meses después, no voy a concretar el momento, porque es posible. En diciembre, sí, unos meses después, incluso son intercambiadas por prisioneros republicanos destacados. O sea, son llevadas a Valencia en calidad de prisioneras de guerra, y unos meses después son intercambiadas por otros prisioneros que el ejército franquista tenía republicanos. En diciembre del 37 son condecoradas con la Cruz Roja al mérito militar, y sabemos que al menos una de ellas luego participa en la División Azul, y está hasta 1942 al servicio de la División Azul, integrada en el ejército nazi en la agresión a la Unión Soviética. Vuelve en el 42, y también sabemos de una tercera hermana, creo que se llama Lucía. Sí, Lucía Irene de Larios, que es condesa de Revertera, que también estuvo presente en esta zona y organizó hospitales de sangre en Villaviciosa de Odón, en Sevilla la Nueva, en Getafe, en Villaverde y en Seseña. O sea que eran tres hermanas absolutamente comprometidas y eficaces en su trabajo. La jefa de todas las enfermeras que actuaban en el ejército franquista, ya fueran religiosas o civiles, era Mercedes Milá, la madre de los famosos presentadores que hoy están, y es la única mujer de estos presentadores que están en los Milá, que están en televisión tanto, y era que, hasta donde pude averiguar, la única mujer presente en el cuartel general del Generalísimo, que es la estructura superior de mando franquista, que residía en Salamanca. O sea que alcanzó un grado de compromiso y de reconocimiento y mando importante. Esto es, dentro del campo de batalla, lo que nos afecta al ejército franquista. En cuanto al ejército republicano, evidentemente la personalidad que primero atrae la atención y que más se ha ido a hablar de ella es Gerda Taro. Es la parte femenina de la pareja que inventa el personaje de Robert Capa, porque Robert Capa como tal no existió, fue una ficción que inventaron
André Friedman, que fue húngaro, y Gerda Taro, que era alemana, como medio de vender mejor sus fotos y colocarlas mejor en la prensa internacional. Gerda Taro estaba en ese momento acompañando al Congreso de Escritores Antifascistas y por la Cultura, que estaba teniendo lugar en Valencia y que a raíz de la ofensiva de Brunete se traslada a Madrid para ser precisamente testigos de la esperada victoria republicana en torno a Madrid, en lo que después no es ninguna victoria republicana, sino como mucho unas tablas donde además la República se lleva la peor parte, por no hablar directamente de una derrota republicana. Gerda Taro acude frecuentemente al frente. Ella está en Madrid con el Congreso de Escritores y viene al campo de batalla para tomar fotos, para dar testimonio tanto del avance republicano como de la intervención de las potencias fascistas en favor del ejército franquista, para denunciar esto ante la no intervención, los países europeos con régimen parlamentario que le están dando la espalda a la República. Gerda Taro se mueve en el entorno de la 35 División, en el espacio que está entre Brunete y Quijorna. Se la suele ver siempre cercana a Walter, al jefe de la 35 División. Se ve que su presencia es admitida y 1000 veces le advierten de los problemas de seguridad de hacer este trabajo, porque se acerca muchísimo a la primera línea. Y el día 25 de julio, durante el más feroz bombardeo que la Legión Cóndor ejerce sobre Brunete, sobre todo el campo de batalla Brunete, específicamente en el entorno del cementerio, Gerda Taro va a quedar gravemente herida en un accidente de tráfico, digamos, donde su coche es embestido, el coche de Walter, donde ella va subida en el estribo, es embestido por un carro de combate y sufre heridas tan serias que al día siguiente fallece. Esta es la primera mujer individualizada y sobre la que hay enorme literatura y muchas fotografías vinculada a la batalla Brunete desde el lado dentro del ejército republicano. Luego hay otra persona más desconocida, que es la noruega Lisa Lindbeck, que es reportera del periódico Dagbladet, que también está con el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas y en determinado momento se desplaza al campo de batalla de Brunete acompañando al escritor noruego Nordahl Grieg. Y ambos son apercibidos por el mando justamente de la 11 Brigada Internacional por acercarse demasiado a la primera línea. De hecho, se ven involucrados en el combate, sufren un bombardeo, corre peligro sus vidas, pero ellos querían estar presentes junto a los combatientes de la compañía escandinava que estaba en la 11 Brigada Internacional, y lo consiguen, para darles ánimo, para involucrarse, transmitirles el apoyo de toda la militancia de izquierdas de Noruega y también llevar noticias de ellos para Noruega y para ser usada a efectos de propaganda en la zona republicana. Era muy importante la presencia de las brigadas internacionales. Imaginemos lo que significaba a 38, 40 grados aquí que estuviera combatiendo una compañía de escandinavos, ¿no? Era daneses, fineses, noruegos y suecos, bueno, qué menos que ir a visitarlos al frente y asumir durante una hora o un par de horas los mismos riesgos.